Hola a todos y todas, estoy con Isabel Serra, arquitecta de la Universidad Católica, miembro del laboratorio de Ciudad y Territorio de la Ley Portales. Y académica también de la Ley Portales. Conversamos, antes de comenzar esta entrevista, que tú planteabas que el movimiento estudiantil, 2006-2011, el movimiento feminista, salud mental, eran premonitorios con respecto a lo que está pasando hoy día en Chile. ¿Nos puedes contar un poco más? Sí, yo quería poner una perspectiva más bien desde mi experiencia como profesora, como la vieja de urbanismo, que de alguna manera me ha tocado lidiar bastante con las tomas estudiantiles en la escuela, ¿ya? Y de alguna manera uno empieza mirándolas bastante como respectivamente, pero de alguna manera cuando uno profundiza, ¿no es cierto?, uno va evidenciando que no son ni caprichos, ¿no es cierto?, caprichos adolescentes, como digo yo, sino que más bien son reflejos de problemas problemas sociales, socioeconómicos, espaciales, estructurales, que de alguna manera los alumnos y los alumnos y las alumnas evidencian y se anticipan a lo que después pueden ser temas más bien de agenda país. Y es súper interesante cómo el movimiento estudiantil a lo largo de la historia de Chile, uno puede verlo desde los 80 también, que fueron fundamentales en la calidad de la dictadura de Pinochet, por el 2011 en el cambio de las políticas de educación, el año pasado, 2018, la toma feminista también, ¿no es cierto?, que puso sobre el tapete el tema de la igualdad de género, la equidad de género. Y la que me llamó profundamente la atención fue la de este año, principio de año, sobre todo el tema de la salud mental. Porque también fue bien vilipendiado, ¿no es cierto?, respecto a muchas personas, sobre todo arquitectos, de cómo estos alumnos y alumnas no podían rendir o tenían pocas capacidades. Y la verdad que si uno profundizaba un poquito en ese cuestionamiento, tenía que ver con el modelo, ¿no es cierto? No tenía que ver propiamente tal con el problema de salud mental, sino que estaban agotados. ¿Estaban agotados por qué? Por sus problemas de movilidad, por su nivel de endeudamiento, por donde viven, por sus barrios, por su acceso a deporte y buena alimentación. Eso tiene que ver con la calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces no tenía que ver en perspectiva específicamente con la salud mental, sino que tenía que ver con el modelo económico, ¿no es cierto? Y principalmente con la desigualdad que ellos, por la característica, por el acceso a la educación e información, ellos ya ven, ¿no es cierto? Sienten esta injusticia. Y de alguna manera yo creo que a principio de año no lo lograron canalizar profundamente, o fue más bien una instancia más bien individual, pero que luego, ¿no es cierto?, que fue en mayo, en octubre logra como bajar, ¿no? Porque también son los alumnos, los secundarios y los universitarios que empiezan este movimiento de la evasión, y que, como dice el eslogan, no son 30 pesos, sino que son 30 años. Y refiriéndose básicamente a los temas de desigualdad y sobre todo los temas de la dignidad. Entonces es bien interesante si uno podría revisar como características o orígenes del estallido social, uno podría remontarse perfectamente a la historia del movimiento estudiantil y cómo ha surgido en las distintas universidades. Y yo creo que ahí es interesante que la salud mental parte en la FAO, ¿cierto?, desde el punto de vista de los arquitectos, y cómo el espacio también ahí cobra relevancia. Alguien podría, ¿no es cierto?, hacerse cargo de eso. ¿Y crees tú que eso hace referencia a un choque generacional o es que estas generaciones, 2006, 2011, 2018, 2019, este choque contra el modelo? Porque es algo histórico también. Sí, bueno, primero es un tema generacional porque no todas las generaciones son iguales. Además, nosotros estamos viviendo un cambio de época, o sea, cambios tecnológicos, cambios climáticos, cambios societales, que eso implica un cambio societal importante. Pero a su vez también implica otros temas. Se me olvidó la pregunta. No, que le comentaba así que esto era que el movimiento estudiantil ha sido premonitorio por un tema generacional, sí, que revela sus choques y esos cambios, o bien un tema de modelo que han sido quienes sufren o tienen más conciencia de eso. Sí, o sea, volviendo, es un tema generacional porque las generaciones son distintas y la generación de hoy día vive en un contexto que es distinto, de profundos cambios rapidísimos, exponenciales, donde la tecnología nos ha llevado en 10 años a partir de la crisis del 2008 a cambiar nuestra vida completamente, aunque no nos demos cuenta. Y también es una profundización del modelo, ¿no es cierto? Nosotros, a partir de cada los años, ¿no es cierto?, la financiarización de la vivienda, los problemas de movilidad, eso ha profundizado el modelo. Y mi generación, que yo cuando fui a estudiar me demoraba media hora en llegar a la universidad, ahora los alumnos se están demorando 1 hora y media, ¿no? Entonces, obviamente hay una brecha generacional, pero también hay una profundización del modelo que hace que exista una brecha, también en cómo nosotros vivimos nuestra cotidianidad, el diario, ¿no es cierto?, de distinta manera. Sí, también, ahora que te escucho, recuerdo que cuando fue el movimiento 2006-2011, obviamente también se establecía
una línea que se hará que la imaginación, a mí me tocó estar en cuarto medio 2006 y después en la universidad, se hablaba que eran demandas en ese entonces de clase media, que era la generación, que era la primera generación que entraba a la universidad, etc. Y por lo tanto se daba cuenta de estos contratos y que, como tú mencionas, claro, entre tomarse media hora a una hora y media, era más, tomaba más conciencia de esos contratos como con lo que estaba viendo. Sí, es que la noción de desigualdad tiene que ver también con una noción de igualdad. Entonces, cuando tú tienes mayor acceso a ciertos territorios o cierta información, a esos bienes, tú te das cuenta que tú no puedes acceder a ellos, claramente la noción de injusticia aparece, ¿no es cierto? Y cuando tú tienes una generación que a través del CAE, ¿no es cierto?, accede masivamente a la universidad, claramente hay una mayor sensación de injusticia, de no poder acceder o acceder mediante el consumo a ciertos bienes. Y también, sobre todo, de la privatización de todos los bienes, ¿no es cierto? Y de bienes que antes eran públicos, salud, educación, vivienda, barrio, ocio, ¿no es cierto?, que ahora está todo privatizado, ¿no es cierto? Y eso obviamente va generando, ¿no es cierto?, que no un estallido como lo que fue ahora, sino que fue la acumulación, ¿no? La vía presión que le llaman, ¿no es cierto?, el estallido social. Pero que de alguna manera, desde el punto de vista del movimiento estudiantil, fue premonitorio. Y también desde la academia también nos hubieron bastantes como llamados de alerta, sobre todo en 2017 con el libro de Desiguales del Perú, que es un libro muy interesante, pero que no salió de la academia y que como de la vida. ¿Qué plantea el libro? El libro de Desiguales es súper interesante porque de alguna manera plantea varios ítems, sobre todo la historia de la desigualdad en Chile, y también volviendo, también es muy interesante porque plantea cómo llega Pedro de Valdivia, ¿no es cierto?, y cuando pone la cruz, ¿no es cierto?, en el ramero, de alguna manera cuando distribuye las principales manzanas, las distribuye, ¿no es cierto?, hacia sus principales colaboradores españoles, y de ahí ya comienza, ¿no es cierto?, la estructura de desigualdad en Chile, ¿ya? Y obviamente después habla, ¿no es cierto?, de que entre los años 30 y 70, con el fortalecimiento del Estado, ¿no es cierto?, hay una baja en la desigualdad, pero después, ¿no es cierto?, con la neoliberalización de la economía, hay una vuelta, ¿no es cierto?, al crecimiento de la desigualdad. Y también hay muchos trabajos muy interesantes, sobre todo la de Katia Araujo, que es una socióloga peruana, que habla de la desigualdad en el espacio público. Y ese texto yo creo que es fundamental para entender lo que está pasando ahora. También hay varios textos de la Alejandra Race sobre segregación residencial y de la Camila Cociña sobre Bajo Remeda, pero yo creo que la de Katia Araujo es fundamental para entender lo que pasa en el espacio público, y eso yo lo recomiendo así fuerte. Habla sobre todo el tema de la dignidad, ¿ya? Y de cómo todos estamos, como de alguna manera, proclives a un trato digno entre los otros en el espacio público, ¿ya? Y hay varios estudios que ya hacen en el metro y en las plazas, ¿ya?, respecto a los temas de seguridad, limpieza, estética, la disputa del tiempo y del espacio. Y es súper interesante los resultados a los cuales llegan. Yo creo que vale la pena leerlo. Pero claramente son espacios que no logran salir de la academia y, bueno, y también el COES, ¿no?, que el COES también fue un trabajo que se hizo del Centro de Conflicto Social que tampoco logró transmitir el mensaje y poner el tema como en la agenda pública. ¿Había un mega culto de parte de la academia por no ser capaz de...? Sí, yo he visto varias columnas respecto a cómo las ciencias sociales, o sea, más Word menos Excel, ¿cachai? Y como también como las ciencias sociales hoy día toman un rol relevante en materia de, pues, sobre todo, diseño de política pública, ¿no es cierto? No solamente desde la mirada economicista, sino que también desde la mirada de las ciencias sociales, desde la sociología, la antropología, la misma economía, ¿no es cierto? Desde el punto de vista territorial y de género, y de los derechos humanos también. Y la verdad es que el estallido social uno nunca sabe cuándo va a venir. Asimismo el terremoto, pero el terremoto dura un minuto, versus, ¿no es cierto?, el estallido social que nosotros tenemos esta incertidumbre, ¿no es cierto?, de cuándo ni cómo va a terminar. Mencionaste algo que para mucha gente quizás le llama la atención, arquitecta, pero también mencionas y tienes especialidad en política pública, Sí. algo que uno no ve en la universidad y totalmente invisibilizado. Uh-huh. ¿Cuál crees tú que es el aporte de las políticas públicas o el potencial aporte en la formación de arquitectos y arquitectas en Chile? Es fundamental porque, como dice, la política pública tiene que ver con la política y lo público, o la política y la técnica, ¿no? Es como la tensión entre esas dos variables. Y tiene que ver con la organización de una comunidad, de una sociedad, ¿no es cierto?, a partir de ciertas reglas o ciertas orientaciones, ciertos principios. Eso también tiene que ver mucho con una discusión, ¿no es cierto?, constitucional, de donde emanan, ¿no es cierto?, todas nuestras leyes y todas nuestras herramientas de planificación, por ejemplo. Y las políticas públicas hoy en día toman un rol relevante porque la ciudad toma un rol relevante.
Y como bien dice el término política pública, tiene que ver con la política, es decir, cómo nosotros nos organizamos en temas de la gobernanza, cómo negociamos, cómo disputamos la ciudad, y también la variable técnica, es decir, cómo nosotros argumentamos de alguna manera, científicamente e empíricamente, nuestros argumentos. Y en este encuentro de lo político y lo técnico, ¿no es cierto?, está la negociación. De esta los políticos y la politiquería, ¿no es cierto? Y ahora, ¿no es cierto?, se ha denostado bastante la política, pero sin entrar al tema de los partidos políticos, yo creo que es fundamental para que nosotros tengamos una reconstrucción o un consenso respecto a qué es lo que tenemos que hacer ahora, es volver a la política. Aquí la solución es política, no es económica en ningún caso. Obviamente este movimiento lleva 2 meses, va probablemente a influenciar nuestro desarrollo en los próximos 30 años, es clave. Y en la escritura hemos visto un intento por como visibilizar respuestas, pero siempre lo construido como algo rápido, que ya parece ser que, como tú dices, va más que nada por temas de lo político. ¿Cómo Sí. has visto, ves algo de eso ya en la academia, en estudiantes, en estudios de formación o en la discusión pública? ¿Hay algo que eso se esté viendo hoy en día a nivel de lo público? ¿El tema de la arquitectura? Sí. Yo más bien me he dedicado al tema del diseño arquitectónico, yo más bien trabajo en temas de política pública per se, es decir, marcos normativos, políticas públicas, llego hasta más o menos planes maestros, pero yo diría que lo más importante o el cambio que se ha visto en materia de diseño, ya sea urbano, proyecto urbano o diseño arquitectónico, tiene que ver con la coelaboración, ¿no es cierto? Y no solamente desde el punto de vista de la participación ciudadana, que casi nunca es vinculante, sino que desde la colaboración ciudadana, que es un cambio de perspectiva, es decir, cómo desde la ciudadanía existe una colaboración en el proyecto, ¿ya? Y que tiene que ser vinculante. Y la palabra vinculante a todo el mundo le da mucho miedo, y sobre todo después la Cámara lo pesca como sobre las incertezas jurídicas, ¿no es cierto? Pero hay que cambiar la perspectiva de que desde la colaboración ciudadana, y la colaboración hace que tu proyecto no solamente tenga validez, legalidad, legitimidad, perdón, sino que además tiene apropiación, que tiene mayor duración y son proyectos que de alguna manera tienen mucho más riqueza que un proyecto, ¿no es cierto?, que se diseña desde 4 paredes. El próximo año nos enfrentamos a discusiones de si vamos o no a tener una constitución, y en caso de que eso sea afirmativo hay que redactarla y elegir representantes que la redacten. Sí. ¿Hacia dónde nos tenemos que enfocar? ¿En qué tenemos que enfocar como disciplina? Mira, antes de entrar al tema de la Constitución, hay que decirlo que nosotros, de los 30 pesos, los 30 años, nosotros llevamos 40 años de política pública urbana realmente nefasta, profundizada por el modelo neoliberal. O sea, la política de vivienda, política de barrio, infraestructura y concesiones, redes de servicio, alcantarillado, agua potable y la política de movilidad, lo que uno ve, ¿no es cierto?, son políticas que ya han tocado techo, ¿ya? Más que uno las parche y uno envíe, ¿no es cierto?, proyectos al Congreso, y en ese sentido el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano ha hecho grandes propuestas, pero que de alguna manera, cuando llegan a legislar, se tocan techo por el tema constitucional. Entonces, cuando la gente pregunta, pucha, la Constitución, ¿a mí qué me toca?, ¿no es cierto? Y uno trata de explicar, ¿no es cierto?, esta idea abstracta de que la Constitución sí es importante no solamente para tu vida, sino que también para tu ciudad y tu calidad de vida. Y en ese sentido, ahora tenemos una oportunidad fantástica de poder redactar una Constitución en hoja en blanco, y subrayo hoja en blanco, y cuando definamos el modelo, ojalá que sea una asamblea constituyente o una constitución, no, convención constituyente, sea con paridad de género, con representación del pueblo originario, con representación territorial también. ¿Ya? Es decir, tener la máxima posibilidad de tener a muchos actores, multinivel, multisector, ¿no es cierto?, y con amplia representatividad, redactando esta Carta Magna o esta ley fundamental. Lo bueno es que nosotros y nuestros amigos abogados tienen muchos estudios respecto a análisis comparados de constituciones y cómo eso también ha derivado las leyes que interfieren en el espacio público. Hay que recordar que la Constitución que fue hecha en el 80 por Pinochet y nuestra Ley General de Urbanismo y Construcción también fue elaborada en el 76 en dictadura.
y la prevalencia del Estado subsidiario y la disminución del rol del Estado afectado directamente al desarrollo de políticas públicas urbanas de segunda generación. ¿Ya? Entonces, a mi parecer y desde mi punto de vista, nosotros no podemos seguir haciendo políticas urbanas ni territoriales sin que nosotros cambiemos la Constitución, porque no tiene sentido. ¿Ya? Y también tomándome un poco de eso, por ejemplo, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que ha estado guardada y que fue sacada por este gobierno a principios del año pasado, esto es una política fundamental para el desarrollo equilibrado y sustentable de este país, a nadie me importa. ¿Ya? Entonces, por eso es interesante el próximo año, porque de alguna manera nosotros los arquitectos y los urbanistas tenemos la responsabilidad de territorializar y espacializar nuestras demandas. ¿Ya? Porque todo el mundo habla como de la FP, claro, de la salud, incluso de la movilidad, de la lógica del metro, pero las demandas espacializadoras no están. Entonces nosotros, nuestra responsabilidad es darle territorio a eso. ¿Ya? Y en ese sentido nosotros estamos convocados, ¿no es cierto?, a especificar, a profundizar, ¿no es cierto?, en estas materias. Y ahí entran, ¿no es cierto?, algunos artículos como la importancia de la función social del suelo, que esté por sobre, ¿no es cierto?, la propiedad privada. El artículo, ¿no es cierto?, del medio ambiente. Nosotros tenemos derechos humanos económicos, políticos, sociales, ambientales, que deben estar relevados, ¿no es cierto?, en nuestra Carta Magna. Y eso, ¿no es cierto?, va a dar después lineamientos para que después nosotros reformemos, por ejemplo, la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y después que nosotros reformemos esa ley general, nosotros vamos a poder modificar de manera coherente también nuestros instrumentos de planificación. Entonces todo tiene una lógica, ¿no es cierto? Pero lo importante acá decir es que si no cambiamos la Constitución, nuestros barrios, la segregación y sobre todo el rol del mercado no va a cambiar. Y nosotros necesitamos que hoy en día, en materia de planificación, el Estado sea un Estado, no más Estado en la discusión así como el Estado obsoleto, sino que en conjunto con un proceso de modernización del Estado, el Estado tiene que tener un rol fuerte, fiscalizador y garante del bien común, ¿no es cierto?, y en el fondo de los bienes nacionales públicos, etcétera, etcétera, del agua, de los recursos naturales. Y sobre todo donde el tema medioambiental va a ser una discusión bastante potente que va a definir también el desarrollo sustentable de las ciudades.